Atención México. Las remesas que millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos envían cada mes a sus familias en territorio nacional representan uno de los pilares más sólidos y más resilientes de toda la economía mexicana, una fuente de ingresos que ha demostrado año tras año ser considerablemente más estable y más predecible que muchas otras variables económicas tradicionales y que llega directamente a millones de hogares en todo el país sin pasar por intermediarios gubernamentales ni por programas sociales sujetos a vaivenes políticos de ningún tipo. Por eso mismo, cuando la administración Trump decidió utilizar precisamente este flujo de dinero tan sensible como instrumento adicional de presión contra México, calculando que cualquier amenaza relacionada con las remesas generaría pánico inmediato entre millones de familias mexicanas que dependen de ese ingreso para su subsistencia cotidiana, estaba apostando deliberadamente a una de las palancas más delicadas y más cargadas emocionalmente de toda la relación bilateral entre ambos países. Lo que nadie en Washington esperaba era la respuesta específica que Sheinbaum decidió ejecutar, un giro estratégico que ningún analista internacional había anticipado con esta precisión y que está obligando a reconsiderar por completo el cálculo de presión que la Casa Blanca había diseñado cuidadosamente alrededor de este tema tan sensible para millones de familias mexicanas de todos los estratos sociales. Quédense conmigo porque en los próximos minutos les voy a explicar exactamente qué tipo de presión intentó ejercer Washington sobre las remesas, cuál fue la respuesta específica y tan sofisticada de Sheinbaum que sorprendió a tantos analistas internacionales y por qué este giro estratégico podría representar uno de los movimientos más inteligentes de toda su gestión en materia de política exterior hasta este momento de su mandato. Vamos a entender primero, con todo el detalle necesario, la naturaleza exacta de la presión que Washington intentó ejercer sobre las remesas, porque sin ese contexto específico es completamente imposible apreciar la magnitud real del giro estratégico que estamos analizando con detalle en este video. Durante semanas recientes, funcionarios de la administración Trump habían estado considerando públicamente y en algunos casos amenazando de manera más o menos explícita ante distintos foros la posibilidad concreta de imponer algún tipo de impuesto adicional o de restricción específica sobre las transferencias de dinero que millones de trabajadores mexicanos envían regularmente desde territorio estadounidense hacia su actividad familias en México. La lógica detrás de esa amenaza tan específica era particularmente cínica desde una perspectiva de derechos humanos básicos, pero resultaba estratégicamente coherente desde la perspectiva de quien diseñó cuidadosamente esta presión calculada. Las remesas representan decenas de miles de millones de dólares anuales que llegan directamente a los bolsillos de familias mexicanas de todos los estratos sociales sin excepción, particularmente en las zonas rurales y en las comunidades con menores ingresos, donde ese flujo de dinero resulta absolutamente vital para la subsistencia cotidiana de millones de personas que dependen exclusivamente de ese ingreso para cantornas de la vez, cubrir sus necesidades básicas. Amenazar con restringir ese flujo específico o con gravarlo fiscalmente de manera adicional y sin previo aviso, generaría presumiblemente un pánico social generalizado que el gobierno mexicano tendría enormes dificultades para gestionar sin verse obligado a ceder en otros temas de la agenda bilateral que Washington consideraba prioritarios para sus propios intereses políticos internos. Esa apuesta estratégica tan calculada de Washington descansaba sobre una premisa que merece ser analizada con todo el detalle posible en este análisis. La idea de que el gobierno mexicano carecía completamente de instrumentos de respuesta efectivos frente a una amenaza tan directamente dirigida hacia el bienestar inmediato de millones de familias mexicanas comunes, una amenaza que no afectaba directamente a sectores empresariales o gubernamentales con capacidad institucional de respuesta organizada, sino a ciudadanos individuales dispersos por todo el territorio nacional sin mecanismos colectivos de defensa inmediata. Sin embargo, esa premisa tan calculada resultó tan completamente equivocada como las premisas anteriores que hemos documentado con detalle en análisis previos de este mismo canal sobre otros intentos de presión de la administración Trump contra nuestro cordando país en distintos frentes simultáneos durante todos estos meses de tensión bilateral sostenida y constante. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal porque lo que viene a continuación explica exactamente cuál fue el giro estratégico específico que ejecutó Sheinbaum con tanta precisión y por qué tantos analistas internacionales lo están calificando como completamente inesperado dado el contexto previo de esta tensión bilateral. La respuesta de Sheinbaum no se limitó en absoluto a la protesta diplomática tradicional ni a declaraciones públicas de rechazo sin consecuencias prácticas concretas y verificables.
que es exactamente lo que Washington probablemente esperaba como reacción más probable y más predecible ante este tipo de amenaza tan delicada y tan personal para millones de familias. En lugar de eso, el gobierno mexicano anunció un conjunto integral de medidas concretas diseñadas específicamente para proteger de manera inmediata a los millones de familias mexicanas que dependen de las remesas para su subsistencia diaria, incluyendo mecanismos de respaldo financiero temporal a través de la Banca de Desarrollo Mexicana para familias que pudieran verse afectadas directamente por cualquier restricción estadounidense futura, programas de facilitación detallados para que los trabajadores migrantes mexicanos puedan utilizar canales alternativos de transferencia de dinero que reducen significativamente su exposición a regulaciones estadounidenses específicas sobre remesas tradicionales. Y lo más significativo de todo este paquete de medidas, una vinculación explícita y completamente pública entre cualquier restricción a las remesas y la cooperación migratoria que Estados Unidos ha solicitado tradicionalmente de México en materia de control fronterizo y de procesamiento de las solicitudes de asilo en territorio mexicano. Ese último componente específico de la respuesta resulta particularmente inteligente desde una perspectiva estratégica integral porque invierte completamente la lógica de presión que Washington había diseñado originalmente con tanto cuidado. Si Estados Unidos decide restringir las remesas que benefician directamente a familias mexicanas de todo el territorio nacional, México tiene ahora una justificación pública y políticamente defendible para reconsiderar seriamente el nivel de cooperación que ofrece en temas migratorios que resultan absolutamente prioritarios para la propia agenda interna de la CENTAR. Administración Trump frente a su base electoral más comprometida. Esa vinculación estratégica también calculada convierte lo que originalmente era una amenaza unidireccional, donde Washington presionaba unilateralmente y México simplemente debía absorber el impacto sin posibilidad real de respuesta proporcional, en una negociación genuinamente bidireccional, donde cualquier movimiento de presión específica genera consecuencias correspondientes y verificables en otros ámbitos de la relación bilateral que también importan considerablemente a Washington y a sus propios intereses políticos. No se vayan porque ahora viene la parte que más importa entender en la totalidad de este análisis tan completo. ¿Por qué este giro estratégico tan específico ha sorprendido considerablemente a los analistas internacionales y qué representa exactamente para el futuro de las negociaciones bilaterales que se aproximan en las próximas semanas con implicaciones profundas para toda la relación entre ambos países? La sofisticación genuina de esta respuesta radica precisamente en que protege de manera inmediata a los ciudadanos mexicanos comunes, sin sacrificar en absoluto la capacidad de presión recíproca del gobierno mexicano frente a Washington. Otros frentes igualmente importantes. Sheinbaum no se limitó a defender pasivamente a las familias mexicanas afectadas por esta amenaza específica, lo cual hubiera sido la respuesta esperada y relativamente predecible que cualquier gobierno anterior probablemente habría ejecutado. Construyó simultáneamente una arquitectura completa de protección social inmediata y una palanca de negociación recíproca igualmente robusta que convierte el tema específico de las remesas, originalmente diseñado por Washington como una herramienta unidireccional de presión sin contrapeso, en un espacio de negociación genuinamente equilibrado, donde ambas partes tienen ahora algo significativo y verificable que perder si las tensiones bilaterales escalan sin control hacia una confrontación mayor. El impacto político de esta estrategia específica también merece ser analizado con todo el detalle correspondiente. Al construir esta vinculación explícita entre remesas y cooperación migratoria, Sheinbaum colocó a Washington ante una disyuntiva genuinamente incómoda que sus propios asesores no habían anticipado con esta claridad. Insistir en restringir las remesas y arriesgar la cooperación migratoria que resulta tan importante para la propia política interna de Trump frente a sus votantes más conservadores, o moderar su postura sobre remesas para preservar esa cooperación migratoria que considera prioritaria. Esa disyuntiva, construida con tanta precisión estratégica, demuestra una comprensión sofisticada de cómo funcionan realmente los incentivos cruzados en las negociaciones bilaterales complejas, donde cada movimiento específico en un frente determinado tiene consecuencias verificables en otros frentes igualmente relevantes para ambas partes involucradas en la negociación. México en acción significa exactamente esto que estamos describiendo con tanto detalle en este análisis tan completo. Proteger de manera inmediata a los ciudadanos mexicanos comunes frente a presiones externas dirigidas específicamente contra su bienestar cotidiano y su subsistencia diaria, mientras simultáneamente se construye la capacidad institucional de respuesta proporcional que convierte cualquier intento de presión unidireccional en una negociación genuinamente bidireccional, donde Washington también tiene que
Considerar cuidadosamente los costos reales de escalar la tensión en cualquier frente específico de la relación bilateral completa. Sheinbaum ha demostrado con este giro estratégico tan particular que la defensa de los intereses nacionales mexicanos puede y debe extenderse hasta el nivel más personal y más cotidiano de la vida de millones de familias mexicanas, sin que eso implique en absoluto renunciar a la sofisticación diplomática necesaria para convertir cada amenaza específica en una oportunidad genuina de fortalecimiento institucional y de equilibrio negociador frente a cualquier potencia que intente presionar a nuestro país en el futuro inmediato. Y eso es exactamente lo que seguiremos documentando con rigor en este canal, con toda la profundidad que este momento histórico genuinamente merece recibir de nuestro análisis comprometido. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita. Dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.